Buenos días, hermanos. Linda mañana hoy. Está nublado, ya en lluvia, pero es una linda mañana porque en definitiva estamos celebrando a nuestro Salvador y lo estamos haciendo juntos. Eso es hermoso. Vayan abriendo la Biblia en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 21. Hay algunos materiales, como el mármol. Vamos a ver cómo hacemos esta conexión. Pero hay algunos materiales como el mármol que me llaman la atención, porque hay cierta dualidad en sus características. Por ejemplo, si yo le doy un martillazo a una mesada de mármol, muy probablemente se rompa, y en cierto sentido es frágil. Pero por el otro lado, al mármol lo sacan de laderas de montañas, es decir, soportan una compresión enorme, soportan el peso de montañas encima. Entonces, en otro sentido, también es fuerte. Y lo que vamos a ver en el texto de hoy es que así es nuestro amor por el Señor. Pero vamos a verlo. Juan 21, versículos 15 en adelante. Dice: Cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo el Señor. Jesús: en verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo: sígueme. Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo: si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Amado Padre y Señor, te damos gracias. Alabamos tu nombre, Señor, reconocemos tu nombre. Te amamos, Señor, reconocemos tu señorío sobre nosotros, te exaltamos, porque sos digno de todo nuestro amor, de todo nuestro asombro. Y también te agradecemos, Señor, por este momento particular en el que estamos reunidos, en el que podemos recordarnos unos a otros tus maravillas, Señor. Y te pedimos específicamente por este momento ahora, en el que vamos a estudiar tu palabra, en el que vamos a meditar en tu palabra. Te lo pedimos y acudimos a vos en oración, Señor, porque sabemos que en nosotros por nuestra propia fuerza somos incapaces de hacer nada. Oramos, Señor, porque entendemos nuestra dependencia de vos para comprender el sentido profundo y espiritual que está en este texto, Señor. Te pido que nos ayudes a comprender, te pido que, como alguien dijo alguna vez, que utilices este manuscrito miserable y lo utilices para tu gloria, Señor, para que seas exaltado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ya les anticipé, hoy quiero que veamos algo sobre nuestro amor por Jesús. Algo que vemos en el texto, ¿no? Específicamente que nuestro amor por Jesús, en un sentido, es frágil, pero también es invencible. Y sé que parece que no tiene sentido, que es una contradicción, un oxímoron, pero ya vamos a ver que es más simple de lo que parece. En la plaquita que se compartió, habrán visto que el título del sermón es Siguiendo a Jesús con el amor del Evangelio. Es el título que dejé. Pero yo hubiera querido que el título sea Siguiendo a Jesús con nuestro amor frágil pero invencible que obtenemos en el Evangelio. O algo así. No es muy atractivo y va a ser un poco largo.
soy malo para los títulos. La hermana Guada que hace las placas tiene que tenerme la vela hasta el último momento, hasta que se me ocurra uno. Pero bueno, me hubiera gustado algo así, ponerle un título así, porque de eso se trata lo que vamos a hablar. Porque creo que de eso habla el texto. Sobre el llamado a seguir a Jesús, considerando que nuestro amor por Él es frágil, pero esperanzados y descansando en el hecho de que a la vez es invencible, porque no es nuestra fuerza, sino que lo obtenemos por medio de la cruz, por medio del Evangelio. Ese es el título extraoficial. Y también es el punto central, el argumento central, y también es la aplicación. Todo va a rondar sobre eso. Pero la idea es que, bueno, no me crean a mí, sino que podamos verlo en el texto. Seguramente estén familiarizados con este capítulo. Es una especie de epílogo para todo lo que es el libro del Evangelio de Juan. Es una pequeña historia que está después de la historia y que cierra algunos asuntos que habían quedado abiertos. Es una historia que comienza con Jesús resucitado, ya, el Jesús resucitado en la playa, que mira a los discípulos que están intentando pescar la barca, pero que no están pescando nada. Entonces él les dice que tiren la red del otro lado, y en cuanto lo hacen, bueno, pescaron más de lo que podían manejar. Y cuando vuelven, el Señor los está esperando, con el fuego listo y con pan, para que desayunen juntos. Y puedo imaginarme la escena. Casi puedo ver ese desayuno con Jesús, irradiando paz y tranquilidad, y con los discípulos un poco incómodos, después de haber huido durante su pasión, durante la pasión de Jesús, irradiando tensión, con la cola de paja, digamos, sin animarse a decir nada. Y así pasa ese desayuno, pero después de que pasa el desayuno, Jesús rompe el hielo y Él habla y tiene esta conversación con el apóstol Pedro. Conversación que al leerla podemos ver que naturalmente se divide en dos secciones. En una, en los versículos 15 al 19, vemos que nuestro amor por Jesús es fuerte, es invencible, es irrompible en un sentido. Y en la otra, en los versículos 20 al 23, vemos que nuestro amor por Jesús a la vez también es frágil. Entonces vamos a intentar ver esos dos puntos, esas dos secciones, y al final vamos a intentar ver cómo aplicar eso a nuestras vidas, cómo vivimos a la luz de esas verdades. Pero comencemos con la primera parte, en los versículos 15 al 19, donde vemos que nuestro amor por Jesús es invencible, irrompible. Y esa es una conclusión a la que podemos llegar, o a la que podemos hacer a partir de algo que muestra el texto. Y ese algo que muestra el texto en esa sección es que la afirmación de Pedro de amar a Jesús no era la base de su relación, sino que la base de su relación que le iba a permitir amarlo hasta el final era el poder de la afirmación de Jesús de amar a Pedro. Y sé que en principio no está muy a la vista, pero ya lo vamos a ver. Releamos esa parte, esa primera sección. Vean, dice: cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amarás más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. En verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo: sígueme. Creo saber en qué piensan, hermanos, al leer esto, al pensar en esto. Posiblemente ustedes hayan leído o hayan escuchado alguna vez que esas 3 veces en las que el Señor le pregunta a Pedro si lo ama, es como una especie de paralelo que se corresponde de alguna manera con la triple negación de Pedro. Seguro lo escucharon. Porque como saben, cuando Jesús ya había sido apresado y mientras él estaba siendo juzgado injustamente por los judíos,
Cuando una esclava del sumo sacerdote reconoce a Pedro como un seguidor suyo, él ahí se quiebra. No lo conozco, lo niega, se entiende de él. Se quiebra ante la primera presión social de la gente que comenzaba a relacionarlo con Jesús. Y lo niega 3 veces. Yo no sigo a Jesús. No conozco a ese hombre. No lo amo. No amo a Jesús. Entonces, muchas veces se habla de que esas 3 preguntas son como una manera de revertir, de reivindicar esas 3 negaciones, como una segunda oportunidad para Pedro, ¿no? Una oportunidad de ahora decirle, sí, Jesús, sí te sigo, sí te amo, por cada negación. Probablemente escucharon eso antes. Y sí, seguramente hay algo de eso, pero también creo que el punto del texto, el punto de Juan, es más profundo que eso y más rico que eso. No es simplemente una segunda oportunidad. Nosotros sí creemos que nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades, de terceras, de cuartas. Él es absoluta y abundantemente paciente. Pero si prestamos atención a lo que dice Juan y a cómo lo dice, vamos a ver que el punto es otro. Hay algo más, aparte de una segunda oportunidad ahí. Hay algo más grande, más profundo y más hermoso también. Y se vuelve claro cuando nosotros tenemos en cuenta el contexto de todo el libro y el estilo de Juan. Porque Juan, aunque escribe con la estructura de los judíos, que es una estructura que a nosotros se nos hace intrincada desde nuestra perspectiva occidental, la verdad es que él es bastante claro con sus puntos, con sus intenciones, porque él es insistente, porque él martilla sobre ciertas ideas. Él, tanto en el Evangelio como en su primera carta, que es la más larga, tiene algunos temas principales en mente, 4 o 5 temas que desarrolla consistentemente de principio a fin en todo lo que él escribe. Podemos seguir el hilo del argumento, no como lo podemos seguir en las cartas de Pablo, que son muy ordenadas, sino que lo podemos hacer en base a las relaciones, las conexiones que hay entre ciertos temas principales a medida que él los va repitiendo, a medida que él los vuelve a traer. Y teniendo en cuenta esa particularidad de su estilo, se hace obvio que esto, más que una segunda oportunidad o la oportunidad de enmendar un error, lo que Jesús realmente está haciendo es otra cosa. Como le digo, algo más profundo. Es más doloroso, ya vamos a ver, pero también es más inspirador, más maravilloso. Y para eso, antes que nada, Jesús le va a demostrar a Pedro que su afirmación de amarlo nunca fue la base de su relación, como dije al principio, sino que la base de su relación es el amor de Jesús por Pedro, primero. Ese es el punto, ahí quiere llevarlo en primer lugar. Esa es la primera parada. Pero veámoslo. Identifiquemos estos temas principales que aparecen en este mismo texto. El primero, y el más obvio, es el amor a Jesús. El tema de todas las preguntas que el Señor hace es el amor a Jesús, el amor hacia Él. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y en cada una de las preguntas Pedro respondió, sí, Señor, vos sabés que te quiero, vos sabés que te amo. Para Pedro su amor debió haber sido algo obvio para él, por alguna razón. Es decir, Pedro estaba haciendo una declaración respecto a su dedicación por Jesús, respecto a su amor por Jesús. Y en este punto, ya al final del libro, esto tiene que sonar de algún lado. Porque esta no es la primera vez que él hacía una declaración similar. Ahí tenemos un primer eco de algo que pasó antes. Una primera conexión entre un tema que Juan está repitiendo. Aunque todavía es sutil, todavía es difuso. Entonces, es el primer tema, el amor a Jesús, que vemos en esta conversación. El segundo tema es el amor por el pueblo de Jesús. Cada vez que Jesús le pregunta a Pedro si lo ama, y Pedro le dice que sí, ¿qué responde Jesús? Apacienta los corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Él está diciendo que el amor por él se muestra en el amor de unos por otros, que el amor a Jesús se demuestra en el amor por su pueblo, por los suyos, por su iglesia. Y creo que eso lo escuchamos antes, ¿no? Si leyeron Juan, y que se supone que si estamos en el capítulo 21 ya lo leímos, algo nos tiene que sonar. Entonces, un tema, el amor por Jesús, otro tema, el amor por el pueblo de Jesús,
Y un tercer tema que aparece también es este lenguaje de dar la vida, el concepto de que la cima de la demostración de amor es el hecho de dar la vida. Porque inmediatamente después de esas tres preguntas, Jesús le lanza a Pedro ese famoso "en verdad te digo". En verdad te digo, cuando eras joven hacías lo que querías, pero cuando seas viejo, entre paréntesis, en el momento en el que deberías ser más libre, para vos va a ser todo lo contrario. Y además vas a morir como mártir. En otras palabras, Pedro, vas a dar tu vida por mí. Y a estas alturas, la campana debería estar sonando ya en la cabeza de Pedro, como en un déjà vu, porque se van sumando los ecos, los ligeros recuerdos, las delgadas conexiones. Al principio puede haber sido una sensación, pero a esta altura es como, pará, sí, nosotros ya nos dijimos esta misma frase el uno al otro antes. Nosotros ya tuvimos una conversación similar, Señor. Y una última observación que podemos hacer a esta sección, después de esa oscura descripción que hace del futuro de Pedro, Jesús termina la conversación de repente con un sígueme. Y ese es ya el último clavo, el último tema. Y eso debió haber confirmado la sensación de que ya tuvieron esa conversación. Eso debió haber hecho clic en la mente de Pedro, debió haberle caído la ficha ahí. Sí, no era una sensación. Definitivamente nosotros ya hablamos de esto antes. La idea de Juan, el autor, es que nosotros como lectores también tengamos esa sensación, que a nosotros también nos caiga la ficha, que a nosotros también nos haga clic y recordemos que esto ya se nos contó antes, ya lo leímos antes. Porque hay un paralelo con esto, que no es textual tal cual, pero sí hay un paralelo en cuanto a los temas. Ya hubo una conversación en la que Jesús tocó todos estos temas antes. Efectivamente hubo una conversación sobre amar a Jesús, sobre el amor por el pueblo de Jesús, sobre entregar la vida y sobre seguirlo. Y esa conversación, para ser más preciso, fue en la última cena, antes de que Jesús fuera entregado, justo antes de que Pedro lo niegue, y vale la pena que nosotros lo veamos, que vayamos ahí, en Juan capítulo 13. Juan 13, 33. La conversación es mucho más larga, pero nosotros vamos a ver un fragmento de ella, en los versículos 33 al 38. Jesús, hablando, dice: hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán, y como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. Señor, ¿a dónde vas?, le preguntó Simón Pedro. Jesús respondió: a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió: tu vida darás por mí. En verdad te digo que no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. ¿Lo ven? Ellos están hablando de los mismos temas. Es casi la misma conversación. Jesús le está diciendo: voy a morir. Voy a un lugar donde ustedes no pueden venir. Y el único mandamiento, el único comando que les dejo antes de irme, el mandamiento central, el mandamiento por el cual todos van a saber que son mis discípulos, que son mis seguidores, es que se amen unos a otros. Y el Señor le estaba diciendo eso, que es muy profundo, pero Pedro en ese momento dice: pará. ¿Cómo que te vas? ¿A dónde te vas a ir? Yo voy con vos. Te voy a seguir a donde vos vayas. Incluso daría mi vida por vos. Y ahí Jesús le dice: ¿en serio? ¿De verdad crees que tenés la capacidad de amarme hasta ese punto? ¿Crees que vas a seguirme hasta la muerte, Pedro? Y ahí es cuando le dice: la verdad es que no. No. Que ahora su amor, el amor de Pedro, era tan frágil que se iba a quebrar al primer golpecito. Jesús le estaba diciendo a Pedro que esa pretensión de amarlo que él tenía no le iba a dar el poder, la capacidad de seguirlo hasta ese punto, de afrontar la muerte. Porque lo único, esto es lo que vamos a ver ahora, lo único que tiene ese poder para capacitar para eso es el reclamo del amor de Jesús por nosotros. Porque
hay algo que sucede con la muerte de Jesús. El texto desde ahí, desde el capítulo 13, desde el principio del capítulo 13, y desde antes en realidad, va mostrando eso y nos va llevando de a poco hacia la cruz, hasta que nosotros lleguemos a la base de la cruz de Cristo. Cada uno de esos temas que se hablan apuntan hacia ese hecho. Los discípulos todavía no lo entendían, pero ya se les está anticipando que hay algo que va a ser el sacrificio de Jesús en cuanto a su discipulado. Hay algo que va a ser el sacrificio de Jesús, el hecho de que Él dé su vida por sus seguidores con el amor que ellos tenían por Él. Su sacrificio se va a relacionar de alguna manera con esa declaración de amor fallida de Pedro. Un poco más adelante en esa misma conversación, Jesús también dice, capítulo 15, versículos 12 al 14, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. El Señor le está diciendo que Él iba a morir por ellos. Y ahora en nuestro texto, Jesús retoma esa conversación con esos mismos temas. Él trae esos temas de nuevo, solo que ahora hay una diferencia. Antes le estaba diciendo lo que Él iba a hacer y ahora ya lo hizo. Ahora Él ya había muerto, Él ya había resucitado, ya había entregado su cuerpo como sacrificio por los pecados para la redención de los suyos, de su iglesia. Y eso iba a traer un montón de frutos, no solamente el perdón de los pecados, también otras cosas que es lo que vamos a ver. Y ahora eso que se insinuaba se ve con claridad, eso que antes se insinuaba, ahora lo podemos ver claramente. Eso que todavía no se entendía antes, ahora cobra sentido, porque ahora Él ya lo había hecho. Lo que les decía que iba a hacer ya estaba hecho en este punto, en el capítulo 21. Y ahora lo vemos claro porque en el contraste entre la primera conversación con Pedro y esta, puede verse uno de los resultados de su muerte, uno de los frutos de su muerte. Porque en su muerte, entre paréntesis, en su amor, está haciendo esa conexión permanentemente, en su amor, en su muerte, logró algo que de otra manera antes hubiera sido absolutamente imposible. Por medio de su muerte, de su sacrificio sustitutivo, vicario, ahora Pedro obtiene un amor que es real por Jesús. Jesús hizo el sacrificio, Jesús amó a Pedro primero, y por eso ahora Pedro, con un corazón transformado, podía amar a Jesús como antes no había podido. Por eso ahora el Señor le profetiza lo de los versículos 18 al 19, sobre esa asombrosa fidelidad que se iba a mostrar en la vida de Pedro, sobre el nivel de fidelidad que él iba a tener. Ahora sí, lo que le dice, si nosotros lo vemos totalmente fuera de contexto, es algo terrible. Le está profetizando que al final de su vida, o sea, que el final de su vida va a ser terrible, que va a ser humillante, que va a ser indigno. Y si lo vemos desde una perspectiva equivocada, podría parecer una especie de elección sádica. ¿Cómo? Digamos, ¿me negaste? Bueno, ya vas a ver ahora lo que te va a tocar, o algo así, ¿no? Sin embargo, no es nada de eso. Todo lo contrario, es algo hermoso. Va a ser doloroso, pero es hermoso y a nosotros nos llena de aliento, nos llena de esperanza, porque Jesús le está diciendo que él, Pedro, que antes lo había negado la primera oportunidad, ahora, después del amor y de la muerte de Jesús, ahora como resultado del Evangelio, sí iba a poder amarlo y sí iba a seguirlo hasta la muerte. Eso es lo que quiere mostrar el Señor Jesús con esta conversación. Ahí es donde quiere llevarlo, al resultado del amor inicial de Jesús por él. Pedro, te aseguro que ahora, después de la cruz, después de mi sacrificio, ahora sí me amas. No como antes. Ahora sí es en serio. Pedro ahora tenía la capacidad de amarlo realmente, de amarlo hasta el final de sus días, de amarlo hasta el punto de dar su vida por él, como de hecho lo iba a hacer. No es simplemente una oportunidad de arreglar algo. Hay un paralelo entre las conversaciones, un contraste, en realidad, para que se destaque el factor determinante. Jesús y Pedro están hablando de los mismos temas que antes, solo que ahora hay un resultado diferente. Y el factor determinante es la cruz, el amor de Jesús, manifestado de la manera más hermosa en la cruz. Eso es lo que hay en el medio
entre el Pedro temeroso e infiel del capítulo 14 y el Pedro que siguió a Jesús hasta la muerte, hasta la cruz. La cruz de Cristo. Eso es lo que está en el medio. Están hablando de los mismos temas, solo que ahora con el amor del Señor manifestado en su muerte en la cruz, de por medio, hubo un cambio. Un cambio. En la primera conversación, Pedro afirma que ama a Jesús, que lo seguirá hasta la muerte, pero Jesús le dijo, ¿crees que me amás hasta ese punto? La verdad te digo que no. Tu amor es frágil, me vas a negar 3 veces. Tu amor en tus fuerzas es impotente. No sirve para eso. No me vas a amar hasta ese punto. Eso es lo que dice el Señor en la última cena. Ahora, en esta conversación, después de que Pedro le diga al Señor que lo ama, por esas preguntas que él le había hecho, Jesús le está diciendo, Pedro, ¿sabes una cosa? Ahora sí. Ahora tu declaración es real. Sí, nada más. En verdad te digo, usa otra vez esas palabras, en verdad te digo que me amás, que me vas a amar hasta el final y que vas a dar tu vida por mí. El amor de Pedro por Jesús ahora es real. Iba a ser inquebrantable, invencible, indestructible, porque ahora fluye del Evangelio, fluye de Jesús, del amor de Jesús. Porque Jesús amó a Pedro primero y porque Jesús dio su vida por él primero. Y lo que pasó después con él es historia. El que alguna vez había negado al Señor por la pregunta de una esclava, ahora, después de que el Señor lo ha llamado en su muerte en la cruz, en vez de huir de vuelta y volverse pescador como antes, lo siguió. Él siguió a Jesús, de verdad. Y por lo tanto lo amó entrañablemente y amó entrañablemente a su pueblo, porque está esa conexión, no debemos olvidar esa conexión. El amor a Jesús se traduce en el amor a su pueblo y por eso sirvió fielmente a su pueblo toda su vida, afrontando las consecuencias de eso, hasta morir al final, como mártir. Su amor por Jesús fue real porque no tenía un origen en la fuerza de Pedro, ni en la fortaleza de Pedro, ni en los talentos de Pedro, ni en las habilidades, ni en nada que sea particular acerca de Pedro. La fuente del amor inquebrantable de Pedro es el amor de Jesús por Pedro. Pasando a la segunda sección, en la segunda sección vamos a ver que aun cuando el amor que obtenemos en el Evangelio es invencible y va a perseverar, todavía es frágil. Todavía es frágil. Y lo vemos en el hecho de que el amor inquebrantable de Pedro por Jesús iba a venir con un costo específico. Un costo que era específico para Pedro. Y ahí se va a manifestar, se va a ver, se va a hacer visible la fragilidad del amor. Aunque va a ser perseverante, todavía es frágil. Leamos lo que resta del pasaje, versículos 20 de adelante. Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Jesús acaba de decirle a Pedro, lo que una vez dijiste que ibas a hacer y no pudiste hacer, por mi amor en la cruz, en el Evangelio, ahora sí lo vas a hacer. Pedro acaba de escuchar eso, que iba a terminar dando su vida por Jesús. Y el pasaje pudo haber terminado ahí, y fantástico, todos felices, pero el pasaje siguió. Pedro acaba de escuchar que su amor iba a llevarlo a seguir a Jesús hasta la muerte, su amor que antes no le alcanzó para nada, ahora lo llevaría hasta el final, pero ahora ve al apóstol Juan que estaba ahí y le pregunta a Jesús. Le surgió la duda, ¿no? ¿Y con él qué? ¿Qué pasa con él? Nosotros, si estamos familiarizados con los evangelios, podemos ver que esas comparaciones están constantemente en los discípulos. Estaban todo el tiempo, se comparaban entre ellos, querían buscar las posiciones más altas, los privilegios, querían destacar sobre el resto, y todo el tiempo se estaban comparando. Y ahora Pedro, nuestro texto, está comparando de nuevo. Pero antes de que lo juzguemos demasiado rápido, tenemos que ponernos en el lugar, ¿no? Imaginen que les dicen que como parte del camino específico diseñado por Dios para vos, para tu discipulado, para que sigas al Señor, lo que Él diseñó para que lo sigas, va a incluir enfrentar persecución, tortura,
que justo en el momento en tu vida en el que se supone que tendrías que recibir más honor, vas a ser despojado de tu dignidad, vas a ser humillado, forzado a estar en una posición indeseable. Imagina que te digan que incluso antes de que comience tu ministerio, porque Pedro estaba al comienzo de su ministerio, que no te vas a beneficiar gradualmente con el tiempo de tus labores, de tu trabajo, de tu servicio, sino que va a pasar todo lo contrario, que tu vida se va a volver cada vez más difícil, más costosa, más cuesta arriba, que el discipulado de Jesús va a costar cada vez más, que va a implicar que a medida que pases el tiempo y te desgastes en el servicio, vas a tener cada vez menos distinción, cada vez menos privilegios, hasta que termines entregando tu vida. Y que esa es la manera específica en la que el Señor diseñó que lo glorifiques. Si nos ponemos en el lugar de Pedro, probablemente también nos preguntaríamos, ¿y eso es para todos? ¿Todos los seguidores de Jesús tenemos que pasar por eso? ¿Todos tienen que dar la vida como yo, como me estás diciendo a mí? ¿Para todos tiene el mismo costo? Y entonces Jesús acá le dice algo que puede ser duro. Golpea a Pedro con la posibilidad de que Juan, este discípulo al que le tenía envidia, posiblemente le pase exactamente lo opuesto a todo eso. Si es mi voluntad que él se quede hasta que yo venga, si es mi voluntad que Juan nunca enfrente la muerte, si es mi voluntad que Juan reciba todos los beneficios pero ninguno de los costos, si es mi voluntad que Juan reciba todo el honor, que él me reciba en mi glorioso regreso, ¿a vos qué? ¿A vos qué? Si quiero darle a Juan todos los beneficios que estabas esperando, pero que no vas a tener, Pedro, ¿a vos qué? Vos seguime. Y seguro notaron que el imperativo de seguir se repite, y eso es en realidad lo que une las dos secciones de la narrativa. Por eso vemos que hay una continuidad y no cortamos en el versículo anterior. Así que esto es lo que Jesús le está diciendo a Pedro. Tu única preocupación, Pedro, es seguirme en la manera particular en la que tenés que hacerlo, en la que te llamo a hacerlo. Seguime alimentando a mis ovejas. Ocúpate de eso. Que en tu caso, específicamente para vos, esa tarea va a implicar que entregues tu vida en esas maneras únicas que están designadas solo para vos. Y que eso es lo que es amarme para vos. La manera específica en que Dios designó el camino para el discipulado de Pedro muestra de una manera única y específica el amor y la gloria de Dios. Por eso está esa palabra, la muerte con la que vas a glorificar. Lo hace de una manera en que solamente Pedro podía hacerlo. Así como el discipulado de Juan exalta de una manera específica una de las aristas, un aspecto de la gloria de Dios, de esa forma particular en la que solamente Juan puede hacerlo. Porque Dios designó un camino específico para cada uno, para mostrar su gloria en ellos de forma específica. Este fue el mensaje de Jesús para Pedro. Él le dijo cuál es el camino específico de él. Y tenemos que reconocer que toda esta conversación en realidad fue dirigida a Pedro, como individuo, como apóstol, que es único para él y que hay aspectos que no son directamente transferibles a todos nosotros, a cada cristiano. Pero al mismo tiempo también reconocemos que hay algunos principios que se pueden aplicar a nuestra experiencia de seguir a Cristo. Ya les dije que el punto principal y que la aplicación al mismo tiempo es que nuestro amor por Jesús es frágil, pero que es invencible también. Y creo que esa es la aplicación también, además de ser el punto, porque la vida cristiana requiere que nosotros no perdamos de vista esa dualidad que hay, que no perdamos de vista tanto la fragilidad de nuestro amor por Jesús como la invencibilidad, por decirlo así, de nuestro amor por Jesús. Pensemos en ambas. Consideremos primero nuestra fragilidad. Tu amor por Jesús es frágil. No tiene que sorprenderte. Y como en el caso de Pedro, uno de los principales indicadores que Dios va a usar en tu vida para recordarte cuán frágil es ese amor, es la envidia. Es lo que vemos que está operando en este texto. Es la disconformidad, ¿sí? La envidia muchas veces es la forma dolorosa en la que Dios revela la fragilidad de nuestro amor por Él. Si el camino que Dios preparó de antemano para vos, para que anduvieses por esas buenas obras que Él preparó, si el camino por el cual Él te lleva para su discipulado, para seguirlo, es a través de valles oscuros, de desesperación, si el camino es
trabajo arduo, con pocos frutos visibles, si es agotador, si es desgarrador, mientras que el camino de otro, de un hermano, de otra persona, es un camino de senderos llanos, de mucho reconocimiento y de un trabajo más liviano. ¿A vos qué? No es asunto tuyo, vos seguí a Jesús. Seguí amando a Jesús, amando y sirviendo al pueblo de Jesús. Lo difícil de seguir a Jesús, sabemos que seguir a Jesús se relaciona directamente con servir al pueblo de Jesús, ¿no? Con servir a la iglesia. Pero lo difícil no es servir a las personas en sí. Esa no es la parte difícil. Aunque hay personas que no son fáciles y va a conllevar cosas complicadas, no radica ahí la verdadera dificultad. La dificultad está en nuestro corazón, en nosotros. Lo que realmente es difícil de seguir a Jesús, lo verdaderamente difícil, que además es cotidiano, es la muerte a uno mismo, la negación a uno mismo que se requiere para seguirlo. No es servir al pueblo de Dios en sí, sino que es la negación a uno mismo que requiere servir al pueblo. Es ahí donde está el punto. Ese es el asunto. Y esto no quiero decirlo livianamente, porque es una de las partes difíciles, podríamos decir, del Evangelio. Puede ser duro. Puede ser duro. El discipulado de Jesús implica esto. Indefectiblemente, la muerte a uno mismo. La muerte diaria a uno mismo. La negación a uno mismo. Y que a su vez eso puede llegar a incluir la muerte, la negación a esos deseos y anhelos que teníamos y que no eran malos en sí mismos, pero que no son parte del camino de Dios, el camino que Dios preparó para nosotros, para que le sigamos. La muerte diaria de ver a otros disfrutar de beneficios que no necesariamente te son prometidos a vos. La muerte diaria a esos sueños de grandes cosas que pudiste haber hecho o sido, pero que no son el camino de Dios para vos. Esa oleada de envidia, de inconformidad, de descontento que sentimos en nuestro corazón de vez en cuando, revelan eso, revelan la fragilidad de nuestro amor por Jesús. Y revelan que nos estamos olvidando del privilegio de aprender a amar a Jesús siguiéndolo por ese camino específico y particular por el cual Él nos llama a seguirlo. Para que mostremos su gloria y su amor de esa manera específica y particular en la que Él quiere que lo hagamos, que reflejemos su gloria. Es olvidarse del privilegio de mostrar su gloria de esa manera única, en la que solamente cada uno de nosotros podemos hacerlo. Al no darte esas cosas, Dios está convirtiéndote en lo que deberías ser. Y su visión, como la de un maestro artesano sabio, es mejor de tu propia visión de lo que debería ser. Así que si todo lo que soñás para vos le pasa a otra persona y no a vos, la pregunta para vos es, ¿y a vos qué? Vos seguime. No sé si... bueno, una vez, hace unos miércoles lo compartí, no sé si alguna vez se lo compartí a todos, pero cuando yo era chico, el sueño que tenía, además de ser paleontólogo, era ser padre. Y cuando todavía no conocía al sentido de la vida, que es Jesucristo, y estaba ahí en mi vacío existencial, buscando cuál era el sentido de la vida, pensaba que podía llegar a ser el hecho de cuidar una familia, que rondaba por ahí. Pero puede que los planes del Señor, para que yo lo glorifique, sean distintos a los míos. Soy joven todavía, pero puede que no sean esos. En lo inmediato sé que tiene que ver con ocuparme de capacitarme para servir y amar a mi familia que ya tengo en el Evangelio, que es la iglesia. Más allá de eso, no sé, más adelante. Pero si el camino que el Señor preparó para mí es distinto a lo que yo deseaba, ya no creo que sea paleontólogo, en algún momento la fragilidad de mi amor va a salir a flote, preguntándome, Señor, ¿por qué llamaste a otros a lo que yo hubiera deseado? Y ahí el Señor me va a decir, Maxi, ¿a vos qué? Vos seguime, glorificame en el camino que preparé para vos. Y lo mismo puede suceder en un montón de aspectos, con tantos planes, con tantos sueños y deseos. Puede pasar con el deseo de un esposo o una esposa, puede suceder con el deseo de cierto trabajo soñado, con un negocio, con tener un negocio próspero,
puede pasar con el deseo de una carrera universitaria, con el hecho de llegar a desarrollarse en una profesión. Hay tantas cosas en las que podríamos anclar nuestra idea de realización. Y si llega a pasarte eso, si el llamado particular de Jesús a seguirle implica morir a vos mismo en ese sentido, y vos cuestionás por qué todo lo que soñabas no te pasa a vos, el Señor no te lo da a vos y se lo da a otros, y protestás y renegás del camino específico al cual el Señor te llama a seguirlo y a glorificarlo, la pregunta del Señor para vos es, ¿y a vos qué con eso? Seguime. Seguime en ese camino particular que preparé para vos. Entonces, nuestro amor por Jesús es frágil y no debería sorprendernos. Tenemos que saberlo. No se asombren cuando vean esas manifestaciones. Las van a ver. Tu amor por Él es frágil. Estas cosas lo van a demostrar. Les aseguro que van a padecer esa frustración y van a sufrir el hecho de morir cada día. Pero la esperanza que tenemos es que por su gracia, nuestro amor también es invencible, indestructible. Tal vez a algunos de ustedes se les dificulta ver su pasión por Jesús. Y eso duele ver la frialdad de nuestro corazón, ver qué incrédulo que somos, ver la dureza de nuestros corazones. Tal vez estés luchando con un pecado persistente que te desanima, porque lo odias y no querés que sea parte de tu vida, pero tu arrepentimiento siempre parece tan débil, tan endeble, tan vacío, tan impotente. O tal vez tu lucha es con tener el coraje y la valentía que implican el seguir a Jesús, afrontando las consecuencias, como vemos que va a ser Pedro en su vida después. Tienes miedo de no tener lo que se necesita para amar a Jesús si Él llega a pedirte más de lo que te está pidiendo. Y Satanás nos acusa y nos condena y siembra dudas, y el mundo nos engaña, y nuestro corazón nos engaña aún más. Pero Jesús, en su palabra, nos da una seguridad que es firme. Hace un rato nosotros solo vimos una parte de esa conversación de la última cena que estaba conectada con este pasaje, pero no vimos ni cómo empieza ni cómo termina. Volvamos al capítulo 13. Vean cómo empieza. Lo ideal sería leerla toda, todos esos capítulos, pero bueno, no tenemos tiempo. Les animo a que lo lean después en sus casas. El versículo 1 dice, antes de las fiestas de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y como termina, es en el capítulo 17, versículo 26. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. El Padre nos ama con el mismo amor que tiene a su Hijo Jesucristo por medio del Evangelio. Así que tenemos un consuelo infinito, inagotable en esa realidad. Y cuando tengas miedo de lo frágil que es tu amor por Jesús, tienes que recordar que tu amor por Jesús fue causado por el amor de Jesús hacia vos. No viene de tu fuerza, sos débil. Somos débiles todos nosotros. Si fuera por nuestra fuerza, el resultado sería el de Pedro antes de la cruz. Terminaríamos quebrándonos a la primera. Pero si estamos en Cristo, tenemos esta esperanza. Tenemos el consuelo en la realidad de que tu amor por Jesús fue causado por el amor de Jesús hacia vos, que fue por Él, porque Él te amó primero. Tu permanencia no depende de tu sinceridad ni de tu fuerza, no es por tu fortaleza, no es por tus talentos, no es por tus habilidades, no es porque tan fuerte te aferres a Él. Si fuera por nuestra fuerza, somos muy débiles. Tu amor por Jesús va a resultar tan invencible, tan inquebrantable hasta el final como el de Pedro, porque proviene de la misma fuente de las insondables profundidades del amor de Dios por vos. Proviene de Él. Lo comprendamos o no, vivamos conscientes de eso o no. Si estás en Cristo, si estamos en Cristo, nuestro amor por Él proviene de ahí. Es algo mucho más profundo de lo que solemos pensar. Por eso es frágil. Sí, vas a tambalear, vas a flaquear en frustración, en descontento, en desilusión. Te va a pasar.
Pero aunque va a fluctuar en el Evangelio, si estamos en Cristo, lo repito, podemos tener la certeza de que vamos a permanecer hasta el final, porque también es invencible, porque proviene de Él. Quisiera cerrar citando a Juan de nuevo, pero en su primera carta, primera de Juan, capítulo 4:10, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. 4:19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Creo que ahí se resume la verdad del pasaje que estuvimos analizando recién. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Así que si recibiste el amor de Dios por fe, lo vas a amar. Muy probablemente van a pasar cosas que te hagan dudar y que manifiesten esa parte frágil de tu amor. Pero esta es una hermosa garantía, es una promesa, es una esperanza del Evangelio. Porque Él te amó primero, ahora tu amor va a permanecer. Porque Él te amó primero, vos podés amarlo a Él. Imperfectamente, pero lo vas a amar. Y acá lo importante, lo vas a amar hasta el final. No por tu fuerza, sino porque en el Evangelio tu amor por Jesús está tallado en el mármol del amor de Dios. Y ese es un material tan fuerte que ninguna montaña de sufrimiento lo puede romper o fragmentar. Amado Padre, Señor, te damos gracias, Señor, por tu inmenso amor, inmenso, inmerecido, misterioso, Señor. Es tan enorme, es tan profundo, que no lo podemos entender, que a veces no lo podemos creer, Señor. Es demasiado bueno para creerlo. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes en nuestra incredulidad, en la fragilidad de nuestro amor, que nos ayudes a poder anclarnos en las buenas noticias del Evangelio, en esa fuente inagotable de gracia que es tu Evangelio, Señor, para que podamos caminar por fe y que podamos seguirte, para que podamos recorrer el camino específico que nos ha llamado y para que podamos negarnos a nosotros mismos todos los días con la mirada puesta en la seguridad que tenemos en la cruz, por la fe en Jesucristo, Señor. Te pedimos también que nos ayudes en nuestra fragilidad, que nos ayudes en la debilidad de nuestro amor y que nos ayudes a crecer y que sea cada vez más fuerte, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.